Hoy más que nunca es posible monetizar un podcast desde el primer episodio. Hoy tenemos valor por valor, pero ¿cómo motivar a mis oyentes a que me devuelvan valor por mi podcast? La respuesta a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida al episodio 187 de Esto es Podcast. This is Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, adaptar la versión 2.0 para tu podcast. Si no has visto todo lo que tenemos para ti, no sé qué pasa. Vete ya a verlo. Vamos a agregar en los próximos días 2 cursos nuevos para la carrera de podcasting. Uno es cómo hacer un podcast en video y de manera eficiente, sin ediciones y a volvernos locos. No. Rapidito y disfrutable, por favor. Y otro curso sobre cómo montar tu propio Anchor, tu propio servidor de podcast. Yo creo que no debí llamarle así a ese episodio, pero bueno. Aún así, Benjamin lo republicó, el de Castopod. ¿Cómo montar tu podcast con Castopod? Que es el mejor CMS que hay hasta el momento, aunque yo sé que está en fase de experimentación, pero con los meses que he tenido dándole seguimiento, es bastante estable. Entonces, ya tienes la oportunidad de no complicarte la existencia y tener tu propio hosting, alojador de audios para tu podcast. Y tu propio manejador y panel de control para tu podcast con muchísimas nuevas opciones. Así que próximamente espera el prelanzamiento que vamos a tener de ambos cursos. Probablemente los dos se prelancen el lunes. Así que si quieres mantenerte al tanto y no dejar pasar la fecha de prelanzamiento, porque en prelanzamiento ponemos los cursos a $9 y luego le subimos el precio por una semana. Así que únete entonces a nuestro canal de Telegram. Esto es podcast para que sigamos conversando sobre eso. Bien, la pregunta que voy a responder hoy, que nadie me la hizo, pero yo creo que es útil responderla. No sé, en algún momento alguien sentirá la curiosidad, me lo preguntará y yo le diré, ya la respondí, escúchalo aquí. Es cómo motivar a mis oyentes a devolver valor por mi podcast. Como sabes, hay todo un movimiento desde hace un año de los creadores del podcast, sobre todo el Podfather, Adam Curry, junto con Dave Jones y muchísimos otros colaboradores en el mundo que están promoviendo la cultura del valor por valor. Promoviendo una cultura de que de que al oyente le baste con escuchar tu podcast. Y si ese podcast le aporta valor, que te devuelva valor. Que la gente comprenda, el oyente comprenda que esto no es una obra de caridad ni una organización no gubernamental sin fines de lucro. Que esto es un trabajo, por más que se disfrute, por más que dominemos el tema y por más que tengamos un empleo, yo no lo tengo, que tengamos un empleo y esto lo hagamos como hobby. No importa, sigue siendo un trabajo laborioso. Y que entonces la gente no tenga que esperar nada más de mi podcast. Que mi podcast le baste para que esa persona decida devolverme valor. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera más útil de devolver valor? Dándote dinero. Ojo, no estás regalándote el dinero. Estás dándote dinero a cambio del valor que tú le das. Y puede ser dinero fiat, dinero real, o el que conocemos. O puede ser en criptomonedas. Entonces, es una filosofía. Comienza como una filosofía. Se vuelve un concepto. Pero termina siendo algo práctico. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en el RSS feed de nuestro podcast la opción de agregar un funding, una dirección para que la gente aporte y devuelva. Porque es que el concepto es devuélveme valor. El concepto no es regálame. El concepto no es dóname. No. Devuélveme valor. Con dinero o con criptomonedas, que es lo mismo, es dinero.
sobre todo los satoshis, que son los Bitcoin, que es la moneda más valuada, ¿no? La criptomoneda. Entonces, hoy eso es una realidad. Hoy cualquier podcast que comienza, que se lanza, ya puede tener preconfigurado en su RSS feed un nodo de Bitcoin para recibir satoshis y su cuenta de PayPal para que le den dinero. O su cuenta de Patreon, o su cuenta de Coffee, o de Buy Me a Coffee, o de todas las que existen. Lo puede poner en su RSS feed. Es decir, que a nivel estructural, ya el podcast, por lo menos en la versión 2.0, ya permite que se agregue eso desde el primer día. Ok, ahora tenemos que hablarle a las personas y motivar a las personas que escuchan mi podcast a que me devuelvan valor. Fíjate que estamos hablando de no me des, no me dones, repito, dame, devuélveme. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo pienso, o sea, la respuesta que te voy a dar es muy mía. No hice un guión ni siquiera para esto. Simplemente te voy a responder como yo pienso. Para que la gente te devuelva valor, quien primero tiene que dar valor eres tú. ¿Y qué es dar valor? Dar valor quiere decir que mi podcast tiene que gustarle a la gente. Sí, puede ser. Pero gustar suena muy abstracto. Porque puede ser que tu podcast entretenga a la persona que lo escucha, pero no le aporte valor. Puede ser que esa persona te escuche para pasar un rato mientras va camino al trabajo o hace ejercicio o está haciendo oficios en la casa. Y lo que tú le digas no le sirve para mucho. Entonces al final esa persona dice, bueno, como esta persona lo hace por hobby, ya yo estoy casi seguro que no lo va a abandonar. Aparte de que tiene gente que lo escucha también. Entonces yo me quedo calladito aquí, un observador, un oyente pasivo, y nunca le devuelvo nada. Porque también entiendo que no tengo por qué devolverle nada. Lamentablemente hay usuarios y hay usuarios. Hay oyentes y hay oyentes. Hay oyentes del podcast que como se acostumbraron a escuchar podcasts abiertos y gratuitos, que no es lo mismo, o de acceso libre y gratuito, que no es lo mismo, pues ellos entienden que ya el podcaster tiene como una especie de misión y obligación en la vida de seguir con su podcast de gratis. Y que busque patrocinio y que le pague otro, pero yo no. Es lamentable, pero nosotros somos responsables también de que eso haya pasado. ¿Por qué? Somos responsables porque nosotros, los primeros que no nos creemos que nuestro podcast es más que suficiente para recibir valor de vuelta, somos nosotros. O sea, nosotros somos, y te digo porque yo he sido parte de ese problema. Yo antes pensaba que yo tenía que darle más. Incluso yo tengo episodios diciéndolo aquí en estos podcasts. Tú tienes que darle más valor agregado a la gente para que se suscriba a tu podcast premium o a tu comunidad premium. Hoy yo estoy convencido de que mi podcast y el trabajo que yo hago publicando mi podcast, claro, yo lo hago con la intención de aportar verdadero valor, es más que suficiente para yo tener de vuelta valor. Y nuestro podcast debería estar configurado, y si no es así, hay que configurarlo o estructurarlo para que desde el primer día aporte verdadero valor. Y así como aporte verdadero valor, se comunique el valor que se está aportando y se genere conciencia en nuestra audiencia para que nos devuelva valor. Que hay gente que va a sentirse avergonzada, que hay podcasters que van a sentir vergüenza de pedir. No estamos pidiendo, estamos exigiendo. Exigiendo que el trabajo que nos toma preparar un tema, vivir ciertas experiencias, hacer experimentos para luego contarlo aquí, se nos devuelva en valor también. Porque es la única manera en que las cosas se hacen sostenibles. Es la única manera en que yo no me voy a deprimir y voy a abandonar mi podcast como lo ha hecho el 70% de los podcasters en el mundo. ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta durante años? Bueno, hay quienes lo aguantan. Son una mínima parte de la población de podcaster. ¿Quién aguanta sostener un podcast que te toma cada episodio 8 horas editándolo? Cada episodio, en serio. Y que nadie te dice nada, ni te devuelve nada. Eso no lo aguanta nadie. Yo no lo aguantaría. Nadie lo aguanta. Las estadísticas están ahí. Yo sé que la mayoría de los que han abandonado no necesariamente es por lo económico, pero sí, la mayoría de los que llegan al podcast quieren monetizarlo. Y yo sé que hay gente que dice, no, pero si tú vienes con
que aconseja, ¿no? Si tú vienes con la intención de monetizar, no vengas. No, espérate. Yo sí te digo, ven, espérate. Si tú quieres comenzar tu podcast y tu intención es monetizarlo, ven. Pero espérate. No es que tú vas a monetizar por hacer el podcast. Es que ese podcast tiene que aportar tanto valor, y ese es tu trabajo y tu responsabilidad. Tiene que saber comunicar ese valor. Tiene que buscar las personas indicadas que valoren ese contenido y sí vas a monetizar. Ven a monetizar. No hay problema. Entonces, a veces nosotros creemos que aportamos valor con nuestro podcast y no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo yo sé que aporto valor? Bueno, yo tengo que conocer a la audiencia que ya me escucha, en el caso de que ya tenga mi podcast. Saber qué ellos quieren y darle lo que quieren. Hay algo que se llama un fenómeno psicológico que lo utiliza mucho el marketing, que se llama el principio de reciprocidad. Cuando a una persona tú le das algo que es útil para esa persona, que es de valor, se lo das de manera abierta, libre. Esa persona siente una especie de deuda emocional por devolverte en agradecimiento a eso que le diste, de alguna manera. Hay gente que solamente te da las gracias. Bueno, pero hay otros que dicen, yo te puedo dar algo, yo te puedo donar algo, yo te puedo aportar de alguna manera. Entonces, hay personas que sí, cuando comprenden el valor de lo que se les da y les es útil lo que les das, incluso aunque sea un podcast de entretenimiento, se sienten motivados a devolverte valor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Primero asegurarnos de que nuestro podcast está brindando verdadero valor. ¿Cómo? Preguntando a la comunidad. ¿Qué quieren que yo trabaje para ustedes? ¿Qué temas les publico? ¿Qué les hace falta en el caso de que yo domine un tema y que pueda educar con mi podcast sobre ese tema? ¿Qué les hace falta? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué quejas tienen? Cuéntenme. ¿Ya? Recoge esa información y prepara podcast donde se responda a eso de una manera lo más pragmático que se pueda, no solamente en una opinión, en una mera opinión y ya. Eso va a exigir de ti un esfuerzo estratégico para preparar un podcast más pesado que lo que era antes. Pero tú no quieres valor de vuelta. Comienza a dar valor tú. Ya, comienza a dar valor tú. Entonces, valor es sinónimo para mí de utilidad. ¿Por qué un podcast entretenido puede aportar valor y puede ser útil? Porque el ocio y la diversión, la risa son elementos emocionales necesarios en la vida del ser humano. Y si tú haces un podcast de comedia y me haces reír, me estás aportando valor. Pero yo he escuchado podcasts de comedia donde solo se ríen los anfitriones y que no dan nada de gracia para mí. Y que no se enfocan en divertir a la gente porque no piensan en el oyente, piensan en sus egos inflados. Y entonces esperan que se le devuelva valor. 2 personas comentando entre ellos y a mí no me incluyen como audiencia. Pues yo no le devuelvo nada. ¿Por qué? Porque no me aportan nada. Y los oigo para pasar el rato, porque no hay otro, porque no conozco otro tal vez. Porque en el momento en que yo descubro un podcast de comedia que me incluya en el discurso y en el relato que se hace, yo me quedo con ellos. Y si estoy dispuesto a que ellos se mantengan y puedo devolverle valor, yo se lo devuelvo. Eso soy yo. Pero hay gente como yo. Pero que es menos, que no sabemos. Pero vamos a apostar a esa gente. Entonces me aseguro de que mi podcast aporte valor. Número 1. Segundo, comunico a las personas que hay una vía desde allá hacia acá para que la gente pueda devolver valor. Sin vergüenza. Hacerlo sin ningún tipo de vergüenza. Si te gustó este episodio, pero sobre todo si te pareció útil, tú puedes añadir ese llamado a la acción antes de concluir un tema. Si este tema te ha aportado valor, si tú entiendes que fue útil para ti, si responde a lo que tú andabas buscando, puedes devolverme parte del valor que yo te he dado, ya sea haciendo un aporte en PayPal, Patreon, bla, 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 bla. O si tienes Bitcoin, puedes utilizar este reproductor de podcast y puedes aportar los satoshis que tú quieras. Sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, aunque te dé vergüenza. Vale. No, es que como quiera me da vergüenza. Pues dale con vergüenza. Total. No importa. Escríbelo para que lo leas
y no tengas que improvisarlo y se te note nervioso, nerviosa de pedir que se te devuelva valor, escríbelo, grábalo y ponlo al cierre del tema o antes del tema, porque al cierre del tema mucha gente abandona el episodio. Antes del tema. Antes de comenzar el tema, imagínate que este soy yo, ¿no? Antes de comenzar el tema, recordarte que este podcast lo hago con mucho esfuerzo y muy orientado a aportarte valor, a que te sea de utilidad. Suelo trabajar temas que son temas que me piden ustedes mismos en la comunidad. Pero este podcast requiere una logística, un esfuerzo, un trabajo, una inversión en equipos que es necesario que sea sostenible. Así que yo te pido que si este podcast es útil para ti y quieres que se mantenga en el tiempo, puedas hacer el aporte que desees para que sea sostenible económicamente. Puedes ir a tal dirección o aquí en el reproductor de podcast, que recuerda que los Podcasters 2.0 ya tienen el botón en la pantalla que dice donar, pues aporta lo que quieras y para mí sería de muchísimo valor. No me digan que no funciona, porque Patreon todavía se mantiene, está ahí. O sea, existe el micromecenazgo, existe. Hay mucha gente donando y hay mucha gente suscrita a contenidos que no le aportan nada más que el contenido, pero que el contenido que se aporta es sumamente valioso para la gente. Que frente al total de la audiencia que te escucha, solo una mínima parte lo hace. Sí, pero no importa, sé persistente porque llegará el momento en que eso te va a ayudar a pagar algunos servicios, algunas aplicaciones o herramientas que utilizas para optimizar tu podcast. No tengas miedo en que eso, no tengas miedo en pedir que se te devuelva de manera directa el valor. Hay gente que es muy consciente y lo hace. Hay otros que creen que porque pagan una cuenta de internet, todo lo que está dentro tiene que ser gratis. Ojalá no tuvieras esa audiencia tú escuchándote. Yo he tratado de quitarme del medio ese tipo de audiencia en todos mis podcasts. Por eso yo siempre hablo de dinero, siempre hablo de aportar, siempre hablo de esto, de todo con dinero. Y hay gente que me dice, Robert, pero últimamente todo lo tuyo con dinero. Sí, con dinero, con valor, para que la gente se dé cuenta que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy una persona que necesito mantener mi familia y la única vía que tengo es esta. Y por eso también los episodios míos vienen cargados de oro y yo me aseguro de que sea oro. ¿Cómo yo evalúo que es oro? Porque la gente lo dice. Porque yo pienso en la gente cuando preparo mis temas. Y mi podcast debe ser suficiente para que la gente me devuelva valor. Bueno, pero no suena un poco tiránico, pero bueno, la gente al final decide lo que quiera, pero tú haz tu trabajo. Dile a la gente, muéstrale a la gente el esfuerzo que te toma hacer tu podcast y que esto tiene que ser sostenible y punto. Y una pequeña parte aportará, pero tú vas a llegar cada vez a más gente con tu podcast y cada vez será más, esa minoría cada vez será más y será más significativa. Y lo puedes mirar como una fuente de ingresos extra para diversificar ingresos. No, yo no voy a cobrar nada porque la gente se espanta. Es que el que espera que tu podcast sea 100% gratis y que no cobres nada, no valora tu podcast, ni te valora a ti, ni valora tu tiempo. Ese usuario no deberías tenerlo. No deberías apostar a tener miles de escucha que no sirven para nada. Oyentes inútiles. No deberías apostar a esos inútiles. Sí, y yo lamento ser cruel, pero es la verdad. A mí el que me escucha y lo que me escucha es para espiar lo que yo hago, para envidiar lo que yo hago, para después criticar lo que yo hago y luego entonces echarme en cara que yo todo lo que quiero es con dinero, que se vaya para su casa y que no me escuche. Porque esas son la gente que no va a ayudar a crecer tu podcast. Todo lo contrario, está ayudando a hundirlo. Pero tú estás emocionado porque tuviste 1000 descargas. Yo no quiero 1000 descargas. Yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Porque yo soy el primero que se esfuerza por crear valor de calidad. Y el que no valore lo que yo hago, que se vaya. Como yo también, si no te vas tú, me voy yo. Porque yo he sabido moverme de espacios con mi podcast, de sitios donde la gente no valora eso. Me voy. ¿Para que yo insistir que se coseche algo donde la tierra no es fértil? Muévete. Entonces, yo sé que todo esto ha sido un poco complejo, pero la idea al final, la intención es motivarte. Primero, motívate tú a aportar valor
a comunicar ese valor y a solicitar que se te devuelva valor por valor. Y tener las vías ahí rápidas. Mira, este es el enlace, este es el enlace. Yo he sido tan osado que a veces yo veo comentarios de miembros de mi comunidad que me escriben públicamente en el canal. Robert, esto me sirvió, me cambió la vida porque este tema. Y yo le escribo y le digo, mira, cualquier aporte es bienvenido. Y le pongo el enlace de pago de PayPal. ¿Sí? Así mismo. Le digo, mira, si tú lo consideras necesario, si tú crees que puedes, aporta aquí. Haz tu aporte. Óyeme, te sirvió para tantas cosas buenas. Qué bonito. Devuélveme, papito, mamita. Venga, para atrás. Yo sé que culturalmente, en culturas como Latinoamérica, hay una forma de actuar. A mí no me importa. Yo soy el que tiene que crear la cultura en mis espacios de que la gente valore lo que yo haga y me lo devuelva. No en la misma proporción. Nunca será en la misma proporción. Aunque sí, yo he tenido gente que me ha donado cientos de dólares. Donados. Por el simple hecho de yo hacer mi podcast. Que poca cosa no es. Es poco. Aparece poco. Es como una lotería. Pero yo tengo personas que cada mes me donan dinero. De manera recurrente. Porque valoran lo que yo hago. Somos nosotros que tenemos que primero hacer nuestro podcast un medio valioso, preocuparnos porque lo sea, ese es tu trabajo, y luego exigir y buscar a las personas que están dispuestas a darle valor a tu podcast, que lo va a hacer en función del valor que tú primero le des y que te devuelva. Porque la gente no, fíjate qué curioso, tú quizás menosprecias tu podcast y tú crees que tu podcast no merece ser sostenido económicamente porque como para ti es un hobby. Mira, los cantantes cantan por hobby y ganan millones y tú no. ¿Sabes? O tú me vas a decir que un deportista, un basquetbolista, no es un hobby para él el básquet, si desde pequeño lo juega. ¿Tú crees que Stephen Curry, que mete puntos hasta de espaldas, que nació con una pelota de baloncesto en la mano, tú crees que eso no es un hobby y es millonario y tú no? ¿Por qué yo no puedo ser millonario con mis hobbies? ¿Por qué no? Está mal visto. Si tú crees que está mal visto, eres tú que lo ves mal. Entonces eres tú. La percepción errada y distorsionada la tienes tú. Tienes que trabajártela. Tu podcast tiene que ser suficiente para que se te devuelva valor por él. Garantizándome tú primero que me estás dando valor a mí. Eso sí. Comienzo yo. Y bueno, es un trabajo quizás a mediano, a largo plazo. Pero hay que darle, señores. Hay que darle. Que yo estoy muy cómodo en mi empleo. Yo no necesito ese dinero. Sí lo necesitas. Porque puedes crear un fondo con él. Porque tu empleo no va a ser para siempre. Porque tú puedes incluso decidir salir de tu empleo para tener más tiempo. Para dedicárselo a los tuyos y a ti mismo. Y vas a tener un colchoncito ahí. El dinero siempre es bueno. Cuando llega, es bueno, siempre. No, que yo no necesito. ¿Quién no necesita dinero, señor? Si hasta los millonarios son millonarios, los millonarios no son millonarios simplemente porque tienen dinero, sino porque aprenden a no salir del dinero, a retenerlo. Hasta el hombre más rico del mundo quiere tener más dinero. Entonces, todo dinero es bienvenido por las vías que sea. Pero es que tú, Robert, tú tienes Kaizen. Sí. Tú tienes programas de mentoría. Sí. ¿Tú tienes consultoría? Sí. ¿Tú tienes más Duke, que son $3 al mes? Sí. ¿Tú tienes la zona VIP de estos podcasts, que son $3 al mes? Sí. Pero entonces también tú tienes un botón de donaciones. Sí. Pero también tú tienes un nodo de Bitcoin para que te donen Bitcoin. Sí. Y si se me ocurre otra cosa más, también que llegue el dinero por todas las vías. Porque el dinero garantiza que yo sea sostenible, que mi proyecto y mis proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y porque me ayuda a resolver mi vida en términos económicos y materiales. Sí, claro que sí. Porque estamos en tiempos difíciles económicamente. Y se necesita hoy más que nunca dinero. Porque la salud ya la tengo.
La familia la tengo. Amor tengo. Tengo un cerebro que funciona bien. Qué bueno. Entonces, me falta dinero. Esa es mi recomendación para ti. Yo sé que me he extendido en el día de hoy y que me he exaltado y todo, pero evidentemente todo esto porque es que hay un discurso en el movimiento del podcast en español, ya no en inglés. Mira, es maravilloso. Tú te unes a la comunidad de podcastindex.social. Crea una cuenta en podcastindex.social para que tú veas cómo piensa esa gente en otros idiomas. Ganándose miles de dólares al mes, cientos de dólares al mes por reproducción de su podcast. Solo por eso. No más. No tiene academia, no tiene... Bueno, seguro que sí. Adam Curry tiene muchísimas cosas. Tiene que diversificar. No tiene sentido que solamente reciba esos ingresos. Y a ellos no les molesta decir devuélveme valor. Entonces, es una mentalidad que tenemos que romper. Ya. El podcast tiene que ser y tiene que seguir siendo un medio abierto y libre, pero nunca gratis. Nunca gratis. Que el oyente tenga la libertad de darte lo que quiera, pero que te dé. Porque yo nunca exijo que cuando recibo aportes tiene que ser mínimo tantos dólares, a menos que sea la suscripción, que tiene un monto fijo de $3. Pero si yo pido donaciones o aportes, denme desde $1 hasta $1,000,000 y yo los recibo contento. Contentísimo. Yo no tengo vergüenza para recibir dinero. Tú me quieres hacer un aporte ahora mismo, tú que me estás escuchando. Te voy a dejar el enlace debajo de este episodio de PayPal para que me aportes lo que tú quieras. Un regalito ahí de Navidad, ¿ya? Para esto es podcast, para que se sostenga en el tiempo. Los recibo con agrado. Porque yo me he asegurado de primero darte valor a ti. Y si tú lo entiendes y te genera impacto y eres consciente de que las cosas no se sostienen, las cosas materiales no se pueden sostener si no hay dinero detrás y tienes un dinerito que puedes aportarme, yo lo recibo. Lo recibo de 1000 amores. Para mí es el mejor de los agradecimientos porque me hace comprender que tú estás valorando mi tiempo, mi esfuerzo, mis equipos y lo que hago. Y claro que sí que lo recibo de 1000 amores. Así que anímate a donar para Esto es Podcast. Vamos a ver si podemos recaudar $20,000 en este mes de diciembre en Esto es Podcast. Es que yo soy optimista, ¿sabes? Así que no pierdo nada deseando así algo tan grande. $20,000. Vamos, en diciembre vamos a reunirlo. Te dejo el enlace. Es más, te lo digo por si no ves el enlace. paypal.me/ROB Sasuke. paypal.me/ROB Sasuke. Puedes hacer el aporte del tamaño que tú quieras. Y yo de mil amores los recibo. Nada más, desearte un feliz día. Espero haber respondido a la pregunta. Me gustaría que comentes. Únete a nuestro canal de Telegram. Esto es Podcast, para que sigamos conversando al respecto. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Valor por valor, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.